Cuando mi padrastro me jaló la cabeza hacia atrás por el cabello, me miró a los ojos y me dijo que me enterraría viva, supe que aquella noche cambiaría mi vida para siempre. Buenos días, mis queridos. Aquí está doña Ofelia, 68 años a cuestas, hablando directamente desde mi casita en Tehuantepec, Oaxaca. Esta brisa del río es una bendición con este calor tan intenso. Hoy estoy aquí con ustedes para contar una historia que he guardado atorada por más de 50 años. Una historia de dolor, de abandono, pero también de superación y, al final de cuentas, de perdón. Antes de comenzar este difícil viaje, quería pedirles un favorcito de corazón. Suscríbanse aquí al canal Memorias de las Abuelas. Den ese like que no cuesta nada y cuéntenme en los comentarios desde qué rinconcito de Latinoamérica me están viendo. También cuéntenme cómo era su relación con sus padres. La mía la descubrirán hoy. Nací en 1957 en una casita de madera muy sencilla a orillas del río en Tehuantepec, Oaxaca. Nunca conocí a mi padre. Cuando era muy pequeña, mi madre Cleo decía que había viajado lejos y que algún día volvería. Después, cuando ya tenía unos 7 años, finalmente me contó que había muerto de un cáncer raro en la garganta antes de que yo naciera. Ninguna foto de él tenía, nada. Era como si una parte de mi historia hubiera sido arrancada antes de comenzar. Mi madre, mi madre. Es difícil hablar de ella sin que mi corazón se apriete. Cleo era una mujer hermosa, llamaba la atención por donde pasaba con ese cabello negro largo y su forma de contonear las caderas cuando caminaba. Pero era una belleza vacía, sin calor. Nunca sentí el amor de madre viniendo de ella. Ni un cariño a la hora de dormir, ni un abrazo cuando me caía y me lastimaba la rodilla, ni una palabra de orgullo cuando le mostraba un dibujo que había hecho en la escuela. «Ofelia, deja de ser tan pegajosa, pareces una garrapata», me decía cuando intentaba darle un abrazo. Nosotras dos vivíamos solas hasta mis 13 años. Ella trabajaba como vendedora en una tienda de ropa en el centro del pueblo. Ganaba poco, se quejaba mucho. Por las noches, muchas veces salía toda arreglada y solo volvía en la madrugada oliendo a tequila y perfume barato. Yo me quedaba sola en casa con miedo a los ruidos de la noche, encogiéndome debajo de la sábana delgada, rezando para que ella volviera pronto. La casa era siempre mi responsabilidad. Desde los 8 años ya cocinaba, lavaba ropa, barría, trapeaba el piso. Si no lo hacía bien, escuchaba un regaño de aquellos. «Tú no sirves ni para cuidar una casa, Ofelia. ¿Cómo vas a hacer cuando crezcas? Ningún hombre va a querer a una inútil». Era así. Crecía escuchando que no servía, que daba problemas, que era una carga. Una niña no debería escuchar esas cosas, pero yo las escuchaba todos los santos días. En la escuela era la niña callada, la que se sentaba al fondo y no levantaba la mano ni cuando sabía la respuesta. No tenía amigos de verdad. Los otros niños tenían padres que venían a buscarlos, traían una merienda hecha en casa, recibían un beso en la frente antes de entrar por el portón. Yo iba y volvía sola, con una galleta seca en el bolsillo cuando tenía suerte. Creo que por eso me apegué tanto a doña Julieta, mi maestra de 3er grado. Ella se daba cuenta de que algo andaba mal. Me daba atención extra, a veces hasta me daba un pedazo de su propia merienda. «Eres inteligente, Ofelia. No dejes que nadie te convenza de lo contrario», me decía. Por un tiempo, aquellas palabras fueron lo único bueno que escuchaba sobre mí misma. Las guardé bien dentro del corazón, como quien guarda una semillita preciosa esperando el día de poder plantarla. La vida ya no era fácil, pero empeoró mucho cuando apareció Adalberto. Yo tenía 13 años cuando mi madre lo trajo a casa por primera vez. Era un hombre alto, fuerte, con una barba siempre sin afeitar y un olor a cigarro que impregnaba todo a su alrededor. Trabajaba como seguridad en un antro. Tenía las manos grandes y callosas y una forma de mirar que me daba escalofríos. «Este es Adalberto, hija. Va a vivir con nosotras ahora», anunció mi madre sin siquiera preguntarme qué opinaba. Al principio, él intentó ser simpático. Traía un dulce de vez en cuando, preguntaba sobre la escuela, elogiaba la comida que yo preparaba, pero pronto la máscara cayó. Comenzó quejándose de que la casa no estaba limpia como a él le gustaba, después de que la comida estaba sin sal, después de mí existiendo en el mismo espacio que él.
Esta niña solo está ahí ocupando lugar y comiendo lo que no ayuda a comprar, le decía a mi madre, como si yo no estuviera allí escuchando todo. Y lo peor, mi madre estaba de acuerdo. Se encogía de hombros y decía, es que ella ya está grandecita, podría ayudar más, como si yo no hiciera ya todo en aquella casa, como si no fuera ella quien gastaba el dinero en labial nuevo y cerveza los fines de semana. La casa, que ya era triste antes, se convirtió en un lugar de miedo. Adalberto tenía un temperamento explosivo. Cualquier cosita era motivo para gritar, golpear la mesa, romper un vaso. Yo vivía pisando sobre cáscaras de huevo, intentando ser invisible, hacer todo perfecto para no darle motivo para irritarse. Una vez llegó borracho y encontró un vaso sucio que yo había olvidado en el fregadero. Agarró el vaso y lo lanzó contra la pared, haciéndolo añicos. Después apuntó su dedo en mi cara. La próxima vez que dejes la casa desordenada, el vaso va a ir a tu cabeza, ¿entendiste? Mi madre, que estaba sentada allí en la sala, ni siquiera levantó los ojos de la revista que hojeaba. Era como si aquello fuera normal, como si amenazar a una niña de 13 años fuera la cosa más natural del mundo. Aquella noche lloré bajito en mi colchón delgado extendido en el suelo del cuartito de atrás. No entendía por qué mi madre no me defendía, por qué permitía que aquel hombre que ni siquiera era mi padre me tratara de esa manera. ¿Será que ella no me amaba ni un poquito? ¿Será que yo era tan mala que ni merecía protección? Fue en esa época que comencé a refugiarme en la pequeña florería de doña Zulema, una señora que vivía 2 calles abajo de nuestra casa. Era un rinconcito de paz en aquel mundo hostil. Doña Zulema me dejaba ayudar a regar las plantas, separar semillas, hacer arreglos sencillos. A cambio, me daba unas moneditas y, más importante, me trataba con cariño. Niña, tú tienes buena mano para las plantas. Mira cómo está de bonita esta violeta después de que empezaste a cuidarla, me decía, y mi pecho se llenaba de un orgullo que nunca había sentido antes. En la florería de doña Zulema, yo podía ser alguien diferente. No era la Ofelia inútil, la que solo daba problemas. Era la Ofelia de las manos buenas, la que hacía que las flores se vieran más bonitas. Por algunas horas olvidaba a Adalberto, a mi madre fría, a la casa que más parecía una prisión. Pero la paz duraba poco. Siempre tenía que volver a casa, y cada día que pasaba, el ambiente allí empeoraba. Adalberto bebía más, gritaba más, rompía más cosas. Mi madre, por su parte, parecía marchitarse como una flor sin agua. El brillo en sus ojos se fue apagando. El contoneo al caminar desapareció, sustituido por un arrastrar de pies cansado. A veces, tarde en la noche, la oía llorar en su cuarto. Otras veces, oía el sonido inconfundible de una bofetada en la cara, seguido por el pedido de disculpas de ella. Quería ayudar, pero ¿qué podía hacer una niña flaquita de 13 años contra un hombre del tamaño de Adalberto? La gota que derramó el vaso ocurrió un miércoles por la noche. Yo estaba lavando los platos de la cena. Mi madre y Adalberto todavía estaban sentados a la mesa. Él tomando tequila directamente de la botella. Mis manos temblaban de nervios. Él ya se había quejado de la comida. Había dicho que el arroz estaba crudo, que la carne estaba dura. Yo sabía que estaba pisando en terreno peligroso. Fue entonces cuando sucedió. Un plato se resbaló de mis manos enjabonadas y se hizo añicos en el suelo. El ruido pareció hacer eco por toda la casa, y por un segundo todo quedó en silencio. Después vino el sonido de la silla, siendo arrastrada con violencia. Mocosa inútil. Adalberto vino hacia mí en 3 zancadas, agarró mi cabello y jaló mi cabeza hacia atrás, forzándome a mirar a sus ojos. Ojos inyectados, rojos de rabia y alcohol. Si rompes una cosa más en esta casa, te vas a llevar la paliza más grande de tu vida. ¿Me estás oyendo, maldita? Las lágrimas corrían por mi rostro, pero no pude hacer ningún sonido. El miedo había congelado mi voz. Miré a mi madre, implorando silenciosamente por ayuda. ¿Sabes lo que hizo? Dio una risita nerviosa y dijo, «Es que es torpe, igual que su padre». Fue la única vez que la escuché comparar cualquier cosa en mí con mi padre, y fue para humillarme, para estar de acuerdo con el monstruo que jalaba mi cabello hasta que mi cuero cabelludo ardía.
Adalberto me soltó con un empujón que me hizo golpear la espalda contra el fregadero. Volvió a la mesa, agarró la botella de tequila y salió al porche, murmurando sobre niñas que solo dan problemas y que debería haberse deshecho de mí hace mucho tiempo. Terminé de lavar los platos con las manos temblando y el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a salir por mi boca. Aquella noche, acostada en mi colchón, me hice una promesa. Algún día saldría de esa casa, algún día sería libre, algún día encontraría personas que me tratarían con amor, con respeto. Lo que no sabía es que ese algún día todavía estaba lejos y que antes de que llegara pasaría por el momento más terrible de mi vida. Un momento que comenzaría con un simple piso mojado y terminaría con tierra cubriendo mi cuerpo en una tumba poco profunda en el patio de nuestra casa. Pero eso, mis queridos, es historia para más adelante en el video. Una historia de terror, pero también de coraje, de cómo una niña asustada encontró dentro de sí la fuerza para sobrevivir a lo inimaginable. La semana después de aquel incidente con el plato roto fue un verdadero infierno. Adalberto parecía haber descubierto un nuevo placer: aterrorizarme. Cada vez que yo entraba a un cuarto donde él estaba, sentía aquellos ojos pequeños siguiéndome como un depredador estudiando a la presa. Comencé a hacer todo con aún más cuidado, verificando 3 veces antes de colocar cualquier cosa en la mesa, limpiando cada rincón de la casa hasta que brillara. Mi madre, que antes al menos fingía no darse cuenta de lo que pasaba, ahora comenzó a imitar su comportamiento. Se quejaba de mi cabello desarreglado, de mi ropa sencilla, de la forma en que yo hablaba. «Esa postura, niña, pareces una jorobada», decía mientras yo lavaba ropa inclinada sobre el lavadero. «Y lava bien esa camisa de Adalberto. La última vez quedó con mancha». Era como si una sombra hubiera caído sobre nuestra casa. La poca luz que aún existía se había apagado por completo. Fue un viernes lluvioso cuando todo empeoró. El cielo de Tehuantepec estaba cargado desde temprano, ese tipo de lluvia que parece que va a tragarse el mundo. La humedad penetraba en todo, en las paredes, en la ropa tendida, hasta en los huesos. Yo acababa de trapear el piso de la sala cuando Adalberto llegó del trabajo, empapado y de mal humor. «¿Qué olor a humedad es ese?», se quejó apenas pisó dentro de casa. «Es la lluvia», respondí bajito, ya alejándome hacia la cocina. «Está todo mojado allá afuera», refunfuñó. Murmuró algo que no entendí y fue hasta el cuarto a cambiarse de ropa. Aproveché para terminar de limpiar el pasillo que llevaba a los cuartos, pasando el trapeador mojado rápidamente. Estaba con prisa. Quería terminar pronto antes de que él volviera. Tal vez por eso no exprimí bien el trapeador, dejando el piso más húmedo de lo que debería. No falló. Adalberto salió del cuarto pisando firme como siempre hacía, y apenas puso el pie en el pasillo, resbaló. No llegó a caerse completamente, se apoyó en la pared, pero fue suficiente para despertar aquella furia que yo ya conocía tan bien. «¡Imbécil! ¿Quieres matarme?», bramó, el rostro rojo de rabia. «Ni siquiera sabes pasar un trapeador como se debe». Solté el balde y corrí hacia el patio, pensando que tal vez afuera, con la lluvia y los vecinos cerca, él no se atrevería a pegarme. Grave error. Adalberto vino tras de mí como un toro enfurecido. «¡Vuelve aquí! No he terminado de hablar contigo». Me quedé parada debajo del árbol de mango, la lluvia fina mojándome por completo, temblando no de frío, sino de miedo. Adalberto se detuvo en la puerta trasera, mirando hacia el cielo cargado como si decidiera si valía la pena mojarse para venir tras de mí. «Está bien», dijo finalmente, con una calma que me asustó más que los gritos. «Quédate ahí, pero después no digas que no te avisé». Y entró de vuelta a la casa, dejándome allí empapada y confundida. ¿Qué quería decir con aquello? Por la ventana de la cocina vi cuando le dijo algo a mi madre, que apenas asintió con la cabeza sin cuestionar. Después, él salió nuevamente, esta vez por la puerta delantera, desapareciendo en la calle. Me quedé en el patio por casi 1 hora, con miedo de entrar. Cuando finalmente creé valor, mi madre estaba sentada a la mesa de la cocina, fumando un cigarro tras otro. «Mamá, ¿qué va a hacerme Adalberto?», pregunté, la voz casi desapareciendo de miedo.
Ella dio una larga calada antes de responder sin mirarme a los ojos. Si yo fuera tú, arreglaba mis cosas y desaparecía de aquí antes de que él volviera. Mi corazón se heló. ¿Me está echando de la casa? No estoy echando a nadie. Solo te digo que él está muy enojado y tú sabes cómo se pone cuando está así. Pero no tengo a dónde ir, protesté, las lágrimas ya empañando mi visión. Ella se encogió de hombros, como si aquello no fuera problema suyo. Ve a la casa de esa vieja de la florería que tanto te gusta, entonces. En aquel momento entendí que estaba completamente sola. Mi propia madre me estaba arrojando a los lobos, lavándose las manos de lo que pudiera pasarme. Corrí a mi cuartito, agarré la mochila de la escuela y metí dentro las pocas cosas importantes que tenía. Una muda de ropa, la foto de mi grupo de la escuela, una estampita de la Virgen de Guadalupe que me había regalado doña Zulema. Estaba a punto de salir por la puerta trasera cuando oí el ruido de la camioneta de Adalberto estacionando frente a la casa. Me congelé. Era demasiado tarde. Por la ventana vi cuando bajó del carro cargando algo largo y pesado. Tardé algunos segundos en entender lo que era. Una pala. Una pala grande de cavar hoyos. El terror que sentí en aquel momento es indescriptible. Mis piernas se volvieron débiles. Mi estómago se revolvió. Mi boca se secó. ¿Por qué había traído una pala? ¿Qué pretendía hacer? Me escondí debajo de la mesa de la cocina, como hacía cuando era más pequeña y tenía miedo de las tormentas. Oí cuando entró, golpeando la puerta con fuerza. ¿Dónde está?, le preguntó a mi madre. En el cuarto, creo. Los pasos pesados de él se acercaron, y pronto sus piernas aparecieron en mi campo de visión. Se agachó, su rostro apareciendo bajo el mantel de la mesa, una sonrisa maliciosa en los labios. Te encontré. Sal de ahí, plaga. A regañadientes, gateé fuera de mi escondite. Él agarró mi brazo con fuerza, arrastrándome fuera de la casa, hacia el patio. La lluvia había aumentado, cayendo en cortinas gruesas ahora. Vas a aprender a respetarme, dijo entre dientes, empujándome hacia la esquina más alejada del terreno, donde los árboles creaban sombras densas incluso durante el día. Fue entonces cuando vi un hoyo grande, rectangular, cavado en la tierra blanda del patio. Parecía una tumba. No, por favor, supliqué, intentando soltarme, arañando su brazo con mis uñas. No lo hice a propósito, lo juro. El piso estaba mojado por la lluvia. Adalberto simplemente se rió, un sonido gutural que no tenía nada de humano. Con un fuerte empujón me arrojó dentro del hoyo. Caí de espaldas en la tierra húmeda, el impacto sacándome el aire de los pulmones. Antes de que pudiera recuperarme, él saltó también dentro del hoyo. Lo que ocurrió en los minutos siguientes es algo que intenté bloquear de mi memoria durante décadas. Las manos grandes de él rasgando mi blusa, tocando donde nadie debería tocar a una niña de 13 años. La respiración pesada de él en mi rostro. El olor a tequila y cigarro ahogándome. Las palabras asquerosas susurradas en mi oído, promesas de lo que me haría si gritaba, si le contaba a alguien. Cerré los ojos y me transporté lejos de allí. En mi mente estaba en la florería de doña Zulema, entre las flores coloridas, el olor dulce de jazmín en el aire, manos gentiles enseñándome a hacer un arreglo bonito. Era el único modo de sobrevivir aquel momento, dejar mi cuerpo allí, pero enviar mi alma a un lugar seguro. Cuando terminó, salió del hoyo jadeando, ajustándose el cinturón. Me miró allá abajo, encogida, sucia de tierra y lágrimas, y sonrió. Ahora te vas a quedar ahí pensando en lo que hiciste. Y entonces, para mi horror absoluto, comenzó a arrojar tierra encima de mí. ¡Para!, grité, el pánico dándome fuerzas que no sabía que tenía. ¡Me vas a matar! ¡Cállate! No voy a enterrarte completamente. Todavía. Solo lo suficiente para que aprendas la lección. Continuó arrojando tierra, cubriendo mis piernas, mi vientre. Cuando llegó hasta mi cuello, se detuvo. Miró satisfecho su trabajo y entonces habló en un tono casual, como quien comenta sobre el clima. Mañana por la mañana vendré a sacarte de ahí. Si has aprendido a ser una buena niña, tal vez te deje seguir viviendo en esta casa. Si no, dejó la frase en el aire, la amenaza implícita más aterradora que cualquier palabra. Y entonces se fue,
dejándome allí enterrada hasta el cuello en un hoyo en el patio, con la lluvia fina cayendo en mi rostro, mezclándose con las lágrimas que no paraban de correr. Grité pidiendo ayuda algunas veces, pero la lluvia ahogaba mi voz. Además, nuestra casa quedaba en un terreno grande, alejado de las otras. Nadie me oiría. Nadie vendría a salvarme. ¿Y mi madre? ¿Dónde estaba mientras todo esto ocurría? Miré hacia la ventana de la cocina y la vi allí, parada, observando. Por un momento nuestras miradas se cruzaron, y creí ver un destello de culpa en sus ojos. Pero entonces cerró la cortina, eligiendo una vez más no ver, no actuar, no protegerme. Las horas se arrastraron, interminables. La noche cayó, trayendo consigo el frío de la madrugada oaxaqueña. Mi cuerpo, atrapado bajo la tierra pesada, comenzó a hormiguear, después a doler, hasta finalmente quedarse entumecido. La lluvia continuaba cayendo, a veces más fuerte, a veces una llovizna fina, empapando mi rostro, mi cabello. En algún momento, exhausta de tanto llorar, me dormí. Soñé con mi padre, un hombre sin rostro que me extendía la mano, tratando de sacarme de aquel hoyo. «Todavía no es tu hora», decía, con una voz profunda y gentil. «Necesitas luchar, necesitas sobrevivir». Desperté con el primer rayo de sol golpeando mi rostro. La lluvia había parado, dejando tras de sí un cielo limpio, azul, casi ofensivamente hermoso, considerando el infierno que estaba viviendo. Todo mi cuerpo dolía, mi garganta estaba seca, mis ojos hinchados de tanto llorar. Fue en aquel momento, mirando al cielo azul entre las hojas del árbol de mango, que algo despertó dentro de mí. Una llama pequeña pero intensa. No era solo miedo o desesperación, era rabia. Rabia hacia Adalberto por su crueldad, rabia hacia mi madre por su cobardía, y por primera vez, rabia hacia mí misma por haber aceptado aquella situación durante tanto tiempo. «No voy a morir aquí», susurré para mí misma, la voz ronca. «No voy a dejar que él gane». Comencé a mover los dedos de los pies, después los tobillos, tratando de crear espacio en la tierra compactada. Era un proceso lento, doloroso. La tierra húmeda se pegaba a la piel, dificultando cada pequeño movimiento. Pero continué, ignorando los dolores, los calambres, el cansancio. Centímetro a centímetro, fui creando espacio para moverme. No sé cuánto tiempo llevó, minutos, horas, pero eventualmente logré liberar mis piernas lo suficiente para doblarlas. Con un esfuerzo que pareció absorber mis últimas fuerzas, empujé mi cuerpo hacia arriba, la tierra cediendo a regañadientes, hasta que logré sentarme en el hoyo. Miré hacia la casa, temiendo ver a Adalberto o a mi madre, pero no había señal de nadie. Debían estar durmiendo todavía, exhaustos después de una noche de... Prefiero ni imaginar lo que estaban haciendo mientras yo luchaba por mi vida allá afuera. Con dificultad, me arrastré fuera del hoyo. Mis piernas, entumecidas después de horas inmovilizadas, apenas me sostenían. Caí de rodillas varias veces antes de lograr ponerme de pie. Mi ropa estaba inmunda, rasgada en varios lugares. Podía sentir rasguños y moretones formándose por todo el cuerpo. Mi primer instinto fue correr, huir de allí lo más rápido posible. Pero, ¿a dónde? Sin dinero, sin documentos, sin nada más que la ropa del cuerpo. ¿Qué oportunidades tendría allá afuera? ¿Y si Adalberto venía tras de mí? Él conocía a gente por todo Tehuantepec. ¿Me encontraría fácilmente? No. Huir no era la solución, al menos no todavía. Necesitaba ser más astuta, necesitaba planear. Me arrastré hasta la llave del patio y lavé mi cara, bebiendo agua con desesperación. Después, silenciosamente, entré a la casa por la puerta trasera. Todo estaba quieto. El reloj en la pared marcaba las 5:40 de la mañana. Ellos todavía dormirían por lo menos una hora más. Fui hasta mi cuartito, me quité la ropa sucia y me puse la única muda limpia que tenía. Me miré en el pedazo de espejo roto que usaba para peinarme. Una niña con ojos grandes y asustados me devolvió la mirada. El rostro sucio de tierra, el cuello marcado por dedos gruesos. No me reconocí en aquella figura frágil, destruida. Nunca más, prometí a mi reflejo.
Nunca más voy a dejar que nadie me haga daño así. Me senté en el borde del colchón, las ideas comenzando a organizarse en mi mente. Si quería sobrevivir, necesitaría ser más fuerte, más decidida de lo que jamás había sido. Y lo primero que debía hacer era garantizar que tendría tiempo suficiente para escapar cuando llegara el momento. Recordé entonces las pastillas que mi madre tomaba para dormir. Guardaba una caja en el cajón de la cocina para las noches en que el insomnio la atacaba. Si pudiera poner algunas en el café del desayuno de ellos, el plan comenzó a tomar forma en mi cabeza, cada detalle encajando como piezas de un rompecabezas. Era arriesgado, peligroso incluso, pero ¿qué alternativa tenía? ¿Quedarme y esperar por el próximo castigo de Adalberto, que podría muy bien ser mi sentencia de muerte? No. Esta sería mi única oportunidad y no la desperdiciaría. Con esa determinación nacida de la desesperación, me levanté y fui hasta la cocina. Era hora de preparar un desayuno especial para mi madre y mi padrastro. Un desayuno que les daría un sueño profundo y me daría la libertad que tanto ansiaba. La niña asustada que entró en aquella tumba ya no existía más. En su lugar emergía alguien nuevo, alguien dispuesta a hacer cualquier cosa para sobrevivir. Y el primer paso de esta nueva Ofelia sería dado en la mañana siguiente, con un plan que cambiaría mi vida para siempre. Todavía era madrugada cuando comencé a preparar aquel desayuno. Mis manos temblaban, pero mi mente estaba más clara que nunca. El reloj en la pared mostraba las 6:15 de la mañana cuando encendí la estufa. Generalmente, Adalberto y mi madre se despertaban alrededor de las 7:30, lo que me daba tiempo suficiente. Primero preparé todo como de costumbre. El café fuerte que a Adalberto le gustaba, los huevos revueltos, el pan que yo misma horneaba 2 veces por semana. Quería que pareciera un día normal, que ellos no sospecharan nada. Mientras el agua para el café hervía, fui hasta el cajón donde mi madre guardaba los medicamentos. La caja de pastillas para dormir estaba allí, escondida debajo de cajas de curitas y pomadas. Miré aquellas píldoras pequeñas y blancas, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que despertaría a toda la casa. ¿Cuántas debería usar? No quería matarlos. Por peor que fuera, ella seguía siendo mi madre. Solo necesitaba que durmieran lo suficiente para que yo pudiera salir y buscar ayuda. Decidí usar 4 pastillas, 2 para cada uno. Las trituré con la parte de atrás de la cuchara hasta que se volvieron un polvo fino y las mezclé en el azucarero. Mi madre siempre ponía mucho azúcar en su café. Adalberto bebía el suyo sin azúcar, pero endulzaba el jugo de naranja que tomaba justo después. Era arriesgado, pero era mi única oportunidad. A las 7:25 escuché el ruido de la ducha. Adalberto siempre se bañaba primero. Mi madre generalmente se quedaba unos minutos más en la cama antes de levantarse. Puse la mesa, las tazas, los platos, todo perfectamente arreglado como él exigía. Cuando Adalberto entró a la cocina, vestido para el trabajo, forcé una sonrisa. «Buenos días. El café está listo». Él me miró con desconfianza. Probablemente esperaba encontrar a una niña llorosa, implorando ser liberada del hoyo en el patio. En vez de eso, allí estaba yo, aparentemente sumisa, preparando el desayuno como si nada hubiera pasado. «¡Humph!», refunfuñó, sentándose a la mesa. «Parece que la noche en el hoyo te enseñó algo, después de todo». No respondí. Solo le serví el café, negro sin azúcar, como le gustaba. Después preparé el jugo de naranja, poniendo una cantidad generosa de azúcar. El azúcar mezclado con las pastillas trituradas. Mi madre apareció poco después, el cabello todavía mojado del baño. Parecía haber envejecido 10 años en aquella noche. Había ojeras profundas bajo sus ojos y evitaba mirarme directamente. «Buenos días, mamá», dije, intentando sonar normal. «¿Quieres café?». Ella asintió sin decir nada y se sentó a la mesa. Le serví su taza, observando mientras añadía 2 cucharadas colmadas del azúcar adulterado. Los minutos siguientes fueron los más largos de mi vida. Me quedé de pie cerca de la estufa, fingiendo limpiar la encimera, mientras observaba por el rabillo del ojo a los 2 bebiendo. Cada sorbo que daban era como una pequeña victoria para mí. Cada vez que el líquido tocaba sus labios, yo estaba más cerca de la libertad. Adalberto terminó primero,
empujando el plato vacío y bebiendo el jugo de naranja en grandes tragos sedientos. Después se levantó, tomó la llave de la camioneta y avisó: «Vuelvo más tarde, y tú, mocosa, más vale que esta casa esté impecable cuando yo regrese». Asentí obedientemente, evitando sus ojos. Él salió dando un portazo. Por el ruido del motor, me di cuenta de que la camioneta no arrancó a la primera. Lo intentó de nuevo, maldiciendo en voz alta. A la tercera tentativa, el motor finalmente arrancó y él se marchó. Me quedé sola con mi madre, que ahora lavaba su taza en el fregadero. Sus manos parecían pesadas, sus movimientos lentos. El medicamento ya estaba comenzando a hacer efecto. «Voy a acostarme un rato», dijo, con voz arrastrada. «Me estoy sintiendo extraña». «Está bien, mamá. Descansa». Ella se tambaleó hasta su habitación y yo esperé, contando los minutos. 10 minutos después, fui hasta allá y la encontré durmiendo profundamente, la respiración pesada y regular. La probé llamando su nombre, después sacudí su hombro ligeramente. Nada. Estaba completamente dormida. Ahora era mi oportunidad. Pero antes de que pudiera salir, escuché el ruido de la camioneta regresando. Mi sangre se heló. ¿Por qué Adalberto estaba de vuelta tan pronto? Corrí hacia la ventana de la sala y vi cuando estacionó de cualquier manera, casi chocando contra la cerca. Salió del carro tambaleándose, el rostro rojo, los ojos entrecerrados. El medicamento había hecho efecto más rápido de lo que imaginé. Probablemente no había logrado llegar muy lejos antes de empezar a sentir sueño. Me escondí detrás de la puerta cuando él entró, tropezando con sus propios pies. «¿Qué demonios?», murmuró, sosteniéndose en la pared para no caer. Me siento mal». Se arrastró hasta el sofá y se desplomó allí mismo, sin siquiera quitarse los zapatos. En segundos estaba roncando fuerte, completamente inconsciente. Me quedé parada, casi sin creer en mi suerte. Los dos estaban profundamente dormidos y yo estaba libre para salir. Pero, ¿a dónde ir? ¿A quién pedir ayuda? La respuesta vino inmediatamente: a la comisaría. Tenía que ir a la comisaría y contar todo sobre el abuso, sobre el hoyo en el patio, sobre cómo mi madre permitía todo aquello. Corrí hasta mi cuarto y agarré la pequeña mochila que ya había preparado la noche anterior. Añadí la partida de nacimiento que encontré en el cajón de mi madre, el único documento que probaba quién era yo. No tenía dinero, pero sabía que la comisaría quedaba a menos de media hora a pie del centro. Antes de salir, todavía hice una cosa más. Tomé la cámara fotográfica antigua que pertenecía a mi madre. Raramente la usaba. La guardaba como recuerdo de tiempos mejores. Había un rollo a la mitad todavía dentro. Llevé la cámara hasta el patio y tomé fotos del hoyo donde pasé la noche. Después tomé fotos de los moretones en mi cuello, de las marcas de dedos en mis brazos. Necesitaba pruebas en caso de que nadie creyera mi historia. Cuando finalmente salí de aquella casa, el sol ya estaba alto en el cielo. Caminé rápido por las calles de tierra de Tehuantepec, desviándome de conocidos por miedo a que alguien me parara, me mandara volver. El pueblo era pequeño, todos se conocían. Si alguien avisaba a Adalberto que me vio caminando sola hacia el centro, la comisaría era un edificio pequeño, amarillento por el tiempo, con un letrero descolorido en el frente. Entré tímidamente, apretando la correa de la mochila contra el pecho, como si fuera un escudo. Dentro había un policía sentado detrás de un escritorio, llenando papeles. Levantó la mirada cuando entré y sus cejas se alzaron al ver mi estado. Incluso habiéndome lavado, todavía tenía marcas de tierra en el cuello, rasguños visibles en los brazos, un moretón comenzando a aparecer en mi mejilla. «¿Qué te pasó, niña?», preguntó levantándose. Las palabras se atascaron en mi garganta. Ahora que estaba allí, frente a frente con una autoridad, el miedo volvió con toda su fuerza. ¿Y si Adalberto se enteraba? ¿Y si venía tras de mí? ¿Y si nadie me creía? «Muchacha», el policía insistió, más suavemente esta vez. «Estás lastimada. Podemos ayudarte, pero necesitas decirnos qué pasó». Respiré hondo, sintiendo lágrimas calientes corriendo por mi rostro. Era ahora o nunca. «Mi padrastro», comencé con voz temblorosa. Él me lastimó.
Me enterró en el patio. El policía parpadeó varias veces, como si no hubiera entendido bien. ¿Te enterró? ¿Cómo así? Y entonces, como una presa que se rompe, las palabras comenzaron a salir. Conté todo desde el principio. Cómo Adalberto había aparecido en nuestras vidas. Cómo comenzó a maltratarme. Cómo mi madre nunca me defendió. Conté sobre el plato roto, sobre el piso mojado, sobre el hoyo en el patio. Conté, con voz entrecortada por sollozos, lo que él me había hecho en aquel hoyo antes de echar tierra sobre mí y dejarme allí toda la noche. Mientras hablaba, más policías se reunieron alrededor, escuchando en silencio horrorizado. Una policía mujer fue llamada, y ella se sentó a mi lado, sosteniendo mi mano mientras yo continuaba mi relato. Cuando terminé, mostrando las fotos que había tomado del hoyo y de mis heridas, el silencio en la sala era pesado, palpable. «¿Dónde está él ahora?», preguntó el primer policía con voz dura, contenida. «En casa. Él y mi madre están durmiendo. Yo puse pastillas para dormir en su café». Uno de los policías dejó escapar un silbido bajo de sorpresa. La policía a mi lado apretó mi mano con más fuerza. «Eres una niña muy valiente», dijo. «Hiciste lo correcto viniendo aquí». No me sentía valiente. Me sentía pequeña, asustada, perdida. Pero algo en aquellas palabras encendió una chispa dentro de mí. Tal vez yo era valiente, después de todo. Tal vez era más fuerte de lo que jamás había imaginado. «Vamos a mandar una patrulla hasta allá ahora mismo», dijo el policía que parecía ser el jefe. «Gómez, llama al DIF. La niña va a necesitar un lugar donde quedarse». Los acontecimientos de las horas siguientes se mezclaron en un borrón de emociones y actividades. Fui llevada a un consultorio médico, donde un doctor de cabellos canosos examinó mis heridas, tomó fotos para lo que llamó un informe pericial, hizo preguntas delicadas sobre el abuso que sufrí. Una trabajadora social apareció, una mujer de voz tranquila y ojos amables, explicando que me quedaría temporalmente bajo la custodia del Estado hasta que mi situación fuera resuelta. Más tarde supe que cuando la policía llegó a mi casa, encontró a Adalberto y a mi madre todavía durmiendo. Pero lo más impactante, tan pronto como los policías entraron, Adalberto se despertó sobresaltado y al darse cuenta de lo que estaba pasando, atacó a uno de los oficiales. En la confusión que siguió, descubrieron algo que explicaba mucho sobre el comportamiento de mi padrastro. Paquetes de cocaína escondidos en el falso techo, un arma ilegal debajo del colchón. Adalberto no era solo un hombre violento, era un narcotraficante, un criminal que usaba nuestra casa como fachada para sus negocios turbios. Y mi madre, cuando finalmente despertó, rodeada de policías, comenzó a llorar desesperadamente, diciendo que le tenía miedo, que él la amenazaba, que la obligaba a participar en los esquemas, contó cómo la manipulaba, cómo la hacía sentir inútil sin él, cómo amenazaba con matarla si intentaba dejarlo o denunciarlo. Fue en aquel momento, escuchando el relato de la trabajadora social sobre la desesperación de mi madre, que comencé a entender algo doloroso. Ella también era una víctima diferente a mí, una víctima que falló en proteger a su propia hija, pero una víctima, al fin y al cabo. El odio que sentía por ella comenzó lentamente a transformarse en algo más complejo. Una mezcla de lástima, decepción y, sorprendentemente, un deseo vacilante de comprensión. Pasé aquella noche en un albergue en las afueras de Salina Cruz. Era un lugar sencillo, pero limpio y seguro. Había otros niños allí con historias tan o más dolorosas que la mía. Acostada en una litera, escuchando la respiración de las otras niñas en el cuarto, pensé en cómo mi vida había cambiado completamente en apenas 24 horas, de enterrada en un hoyo a salvada por la policía, de prisionera a libre. Me dormí con una sensación extraña en el pecho. No era felicidad, todavía había mucho dolor y miedo allí, pero era algo cercano a la esperanza de que tal vez lo peor ya hubiera pasado, de que a partir de ahí las cosas solo podrían mejorar. Lo que no sabía, acostada en aquella litera, era que el destino todavía guardaba muchas sorpresas para mí, que mi viaje estaba lejos de terminar, que yo todavía reencontraría a mi madre en circunstancias que jamás podría imaginar, y que,
Contra todas las probabilidades, encontraría no solo seguridad, sino también un propósito en la vida. Un propósito nacido del propio dolor que casi me destruyó. Pero eso, mis queridos, es historia para otro momento de este largo viaje que ha sido mi vida. Una historia de nuevos comienzos, revelaciones y finalmente, redención. Los días que siguieron a mi huida fueron una montaña rusa de emociones. Me quedé 2 semanas en aquel albergue en Salina Cruz, durmiendo en una litera estrecha, compartiendo comidas con niños de miradas tan perdidas como la mía. Algunos hablaban de sus historias abiertamente, como si compartir el dolor ayudara a cargar el peso. Otros, como yo, preferíamos el silencio, todavía intentando entender lo que había pasado con nuestras vidas. La trabajadora social, doña Marta, venía a visitarme regularmente. Fue ella quien me trajo las primeras noticias sobre Adalberto y mi madre, en una tarde lluviosa de mayo, mientras caminábamos por el pequeño jardín de la institución. «Tu padrastro va a estar preso por mucho tiempo, Ofelia», me dijo, sosteniendo un paraguas florido sobre las dos. Además de lo que te hizo, encontraron muchas pruebas de sus crímenes: tráfico, armas ilegales, agresiones. Sentí un alivio inmenso al oír aquello. La idea de que Adalberto pudiera salir, encontrarme, vengarse, había sido una pesadilla constante en mis noches mal dormidas. ¿Y mi madre?, pregunté, la voz casi desapareciendo. Doña Marta suspiró, ajustando los lentes que siempre se resbalaban por su nariz fina. Tu madre está en una situación complicada. No está presa, pero está respondiendo por negligencia y omisión. Está haciendo tratamiento psicológico y, bueno, pidió verte. Me detuve, sintiendo como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. ¿Ver a mi madre después de todo lo que pasó? ¿A la mujer que se quedó parada mirando mientras yo era enterrada viva? No quiero, respondí automáticamente. No quiero verla nunca más. Doña Marta no insistió aquel día ni en los siguientes, pero siempre traía noticias de cómo mi madre estaba asistiendo a todas las sesiones de terapia, de cómo había conseguido un empleo en una cafetería, de cómo estaba luchando para probar que podía criarme adecuadamente. Ella se está esforzando, Ofelia, decía doña Marta. La gente puede cambiar cuando tiene la oportunidad. Yo no creía en eso. ¿Cómo alguien que permitió tales atrocidades contra su propia hija podría cambiar? Era más fácil mantener el odio, el rencor. Era más seguro. Fue al final de la 3ª semana que algo inesperado ocurrió. Estaba sentada en el comedor, revolviendo sin entusiasmo un plato de atole, cuando doña Marta apareció acompañada de un hombre que nunca había visto antes. Era un señor de unos 60 años, cabello completamente blanco, usando un traje sencillo pero bien planchado. Ofelia, este es el comandante Josías. Está a cargo del caso contra tu padrastro y le gustaría hablar contigo. El comandante se sentó frente a mí, su rostro serio pero amable. Explicó que necesitaba hacerme algunas preguntas adicionales, cosas que ayudarían a garantizar que Adalberto quedara preso por el máximo tiempo posible. Fue una conversación difícil. Tuve que revivir detalles de aquella noche terrible, explicar nuevamente las amenazas, los abusos, pero entonces, cuando pensé que habíamos terminado, el comandante sacó una carpeta gruesa de su maletín. Hay algo que necesitas saber, Ofelia. Algo sobre tu madre y Adalberto, que descubrimos durante la investigación. Abrió la carpeta y comenzó a mostrarme documentos, fotos, informes médicos, mientras explicaba. Mi mundo dio un vuelco otra vez. Mi madre no era solo una cómplice pasiva de los crímenes de Adalberto. Era una víctima aterrorizada. Las fotos mostraban moretones antiguos por todo su cuerpo, marcas de quemaduras de cigarro en la espalda, un brazo que había sido roto y mal curado. Los informes médicos documentaban visitas recurrentes al centro de salud, siempre con excusas diferentes para las heridas. Encontramos esto escondido en la casa de ustedes, dijo el comandante, mostrando un cuaderno de tapa azul descolorida. Es el diario de tu madre. Ella había estado documentando los abusos durante meses, pero tenía demasiado miedo para denunciar. Hojeé aquel cuaderno con manos temblorosas. La letra apresurada de mi madre cubría página tras página, relatando horrores que yo ni imaginaba que ocurrían dentro de aquella casa. Cómo Adalberto la golpeaba cuando yo estaba en la escuela. Cómo amenazaba con matarla a ella y a mí si intentaba huir o pedir ayuda.
Cómo había intentado escapar una vez solo para ser encontrada y arrastrada de vuelta por los amigos de él, que parecían estar por todas partes en el pueblo. Y entonces, en la última página, una entrada del día en que fui enterrada en el patio. Él la enterró. Dios mío, enterró a mi hija. Me quedé parada, mirando, demasiado cobarde para hacer algo. Si grito, nos mata a las dos. Si corro a buscar ayuda, él termina de enterrarla antes de que yo vuelva. Estoy atrapada en una trampa sin salida. Que Dios me perdone por lo que permití que le pasara a mi niña. Que Dios me perdone por no tener el valor que ella tiene. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras leía aquellas palabras. No eran excusas, no borraban lo que había pasado, pero me mostraban algo que no había sido capaz de ver antes. Mi madre, tan presa como yo en aquella casa de horrores, solo que con cadenas diferentes. ¿Por qué nunca contó? Pregunté al comandante, la voz quebrada. ¿Por qué nunca pidió ayuda? El miedo hace cosas terribles a las personas, Ofelia. Tu padrastro tenía conexiones con criminales peligrosos. Tu madre creía genuinamente que ustedes dos serían asesinadas si intentaba escapar. Nos quedamos en silencio por un momento, el peso de aquellas revelaciones flotando entre nosotros como una nube densa. Entonces el comandante continuó. Hay una cosa más que debes saber. Adalberto no era solo un narcotraficante cualquiera. Era el principal distribuidor de drogas en la región de Tehuantepec. Usaba su casa como fachada, y a tu madre y a ti como escudos. Nadie sospecharía de un hombre de familia. Pensé en todas las veces que Adalberto recibía a amigos en casa, en las conversaciones susurradas en el porche, en las bolsas que aparecían y desaparecían misteriosamente. Todo tenía sentido ahora. Cuando lo denunciaste, Ofelia, no solo te salvaste a ti misma, ayudaste a desmantelar una red de narcotráfico que estaba destruyendo familias por toda la región. Eres más valiente de lo que imaginas. Volví al albergue aquel día con la cabeza dando vueltas. Las revelaciones habían puesto mi mundo patas arriba. El odio que sentía por mi madre comenzaba a transformarse en algo más complejo, más doloroso, más humano. No era perdón, todavía no, pero era el comienzo de una comprensión. Una semana después, finalmente acepté verla. El encuentro ocurrió en una sala pequeña en los juzgados de Salina Cruz, con doña Marta presente como supervisora. Cuando mi madre entró, casi no la reconocí. Estaba más delgada, el rostro marcado por ojeras profundas, el cabello sin el brillo de antes, pero había algo diferente en sus ojos, una claridad que nunca había visto antes. Nos quedamos en silencio por largos segundos, solo mirándonos. Entonces, sin aviso, ella cayó de rodillas frente a mí, sollozando. Perdóname, hija, por el amor de Dios, perdóname por no haberte protegido. No pude responder. Una parte de mí quería gritar, acusar, echarle en cara cada momento de dolor que había pasado mientras ella miraba. Otra parte quería simplemente abrazarla y llorar junto a ella. Dos sobrevivientes de un mismo naufragio. Lo que hice al final fue extender la mano y tocar su hombro. Un gesto simple. Ni perdón ni rechazo, solo reconocimiento. Estamos aquí, sobrevivimos. Y ahora, ¿qué haremos con eso? En los meses siguientes, nuestra relación comenzó a ser reconstruida, ladrillo por ladrillo. No fue fácil. Había días en que la rabia volvía con toda su fuerza, en que me negaba a atender sus llamadas o a comparecer a los encuentros supervisados. Había días en que ella también retrocedía, sobrecargada por la culpa, por la vergüenza. Pero también había momentos de conexión genuina, como cuando trajo un álbum de fotos antiguo y me mostró por primera vez una foto de mi padre. Un hombre delgado de sonrisa tímida sosteniendo una guitarra. Tocaba en las fiestas del pueblo, contó. Así fue como nos conocimos. Murió antes de saber que tú existías, pero te habría amado tanto, Ofelia. O cuando confesé que soñaba con terminar los estudios, tal vez hasta ir a la universidad algún día, y vi un brillo de orgullo genuino en sus ojos. Siempre fuiste la inteligente de la familia, dijo. Vas a lograr todo lo que quieras en la vida. Después de 6 meses de tratamiento psicológico intensivo, visitas supervisadas y evaluaciones constantes del DEIFE, mi madre finalmente recibió autorización para llevarme de vuelta a casa, no a la misma casa donde ocurrieron los horrores.
Aquella había sido vendida para pagar abogados y deudas dejadas por Adalberto. Era un lugar nuevo, un pequeño departamento en un conjunto habitacional en la periferia de Salina Cruz. 2 habitaciones apretadas, muebles sencillos donados por instituciones de caridad. Pero era nuestro, y más importante, era seguro. Vamos a empezar de nuevo, prometió mi madre el día que me mudé. Solo nosotras 2, construyendo algo mejor. No fue un cuento de hadas. La vida era dura. Mi madre trabajaba en 2 empleos para conseguir pagar el alquiler y mantener comida en la mesa. Yo volví a la escuela intentando recuperar el tiempo perdido, enfrentando las miradas curiosas y los susurros de los compañeros que sabían fragmentos de mi historia. Por las noches, todavía tenía pesadillas con el hoyo en el patio, con manos grandes sosteniéndome, con tierra cubriendo mi rostro. A veces despertaba gritando y mi madre venía corriendo. Me abrazaba hasta que las imágenes se disipaban. Ella también tenía sus propios demonios. A veces la encontraba llorando silenciosamente mientras lavaba platos o doblaba ropa. Otras veces se asustaba con ruidos fuertes, como si esperara que Adalberto fuera a aparecer en cualquier momento. Éramos 2 personas rotas, intentando pegar los pedazos una de la otra. Imperfecto, doloroso, pero genuino. Fue en ese periodo que descubrí algo sobre mi madre que nunca había imaginado. Ella soñaba con ser enfermera. Incluso había comenzado el curso antes de quedar embarazada de mí, pero lo abandonó cuando las dificultades financieras apretaron. Siempre quise cuidar de personas, me contó una noche mientras cenábamos fideos instantáneos en nuestra mesita improvisada. Creo que por eso me dolió tanto no conseguir cuidarte bien. Nunca es tarde para volver a empezar, respondí, sorprendida por mis propias palabras. Al día siguiente, traje a casa folletos de un curso técnico de enfermería que aceptaba becados. Sus ojos brillaron como no los veía brillar en años. Fue el primer paso de un viaje que, sin que lo supiéramos entonces, cambiaría nuestras vidas completamente. En los 2 años siguientes, nuestra vida encontró un nuevo ritmo. Mi madre estudiaba por las noches después de largos días como mesera. Yo me dedicaba a la escuela, decidida a sacar notas lo suficientemente altas para conseguir una beca en el futuro. Los fines de semana, hacíamos limpieza juntas en casas de familia para complementar los ingresos. Poco a poco, las heridas fueron cicatrizando. No desaparecieron completamente, nunca desaparecerían, pero aprendimos a vivir con ellas, a transformarlas en algo que nos fortalecía en vez de destruirnos. Fue en una de esas limpiezas de fin de semana que conocimos a la familia que cambiaría el rumbo de nuestra historia nuevamente. La doctora Regina, una psiquiatra respetada de Oaxaca, y su esposo, el doctor Pablo, que daba clases en la Facultad de Medicina. Ellos nos trataban con un respeto que nunca habíamos experimentado antes, siempre ofreciendo agua fresca, a veces hasta invitándonos a comer después de que terminábamos el trabajo. Yo tenía 16 años entonces, y la adoré. Regina pronto notó mi interés por los libros que llenaban los estantes de la casa. ¿Te interesa esto?, preguntó un día, viéndome hojear un volumen sobre psicología. Mucho, respondí tímidamente. Creo que después de todo lo que pasé, quiero entender cómo funciona la mente, por qué las personas hacen lo que hacen. Fue el inicio de una mentoría que jamás podría haber imaginado. La doctora Regina comenzó a prestarme libros, a invitarme a conferencias en la universidad, a conversar conmigo sobre casos que atendía, sin revelar identidades, claro. Cuando mencioné mi sueño de estudiar psicología algún día, pero mi miedo de nunca poder pagar la universidad, ella sonrió. Existen becas, Ofelia. Con tu historial académico y tu historia de vida, tienes grandes posibilidades, y yo te voy a ayudar a conseguirla. Y me ayudó, más de lo que podría soñar. Pero esa es una parte de la historia que está por venir. La historia de cómo una niña que fue enterrada viva logró no solo sobrevivir, sino florecer. La historia de cómo el dolor puede ser transformado en propósito. Y cómo los peores momentos de nuestra vida pueden, sorprendentemente, llevarnos a los mejores. El año de 1977 marcó un giro completo en mi vida. Acababa de cumplir 20 años y sostenía en mis manos un sobre que cambiaría mi destino para siempre. La carta de aceptación para la Facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana, con beca completa.
Cuando leí aquella carta, sentada en nuestra pequeña cocina en Salina Cruz, lloré como una niña. No eran lágrimas de tristeza, como tantas que derramé a lo largo de la vida, sino de una alegría casi insoportable. «¡Lo logré, mamá!», grité, mostrando el papel a mi madre, que acababa de llegar del hospital donde trabajaba como auxiliar de enfermería. «Voy a ser psicóloga». Ella soltó su bolsa en el suelo y me abrazó fuerte, sollozando junto conmigo. En aquel abrazo había tanto: orgullo, redención, la promesa de un futuro que ninguna de las dos habría osado soñar años atrás, cuando vivíamos atrapadas en aquella casa de horrores en Tehuantepec. El camino hasta allí no había sido fácil. Después de conocer a la doctora Regina y al doctor Pablo, nuestra vida comenzó a cambiar gradualmente. Con su ayuda, conseguí una beca para terminar la preparatoria en una escuela mejor. Mi madre completó el curso técnico de enfermería y consiguió un empleo en el hospital municipal, ganando un salario que por primera vez nos permitía más que simplemente sobrevivir. Todavía vivíamos en el mismo departamento pequeño, pero ahora tenía cortinas coloridas, un estante lleno de libros, muchos prestados por la doctora Regina, e incluso un televisor en blanco y negro que compramos en 12 cuotas. En las paredes, en vez del revoque crudo, habíamos pegado papel tapiz floreado, ocultando las manchas de humedad. Eran pequeños lujos, pero simbolizaban lo mucho que habíamos avanzado. La doctora Regina se volvió más que una mentora para mí. Era casi una segunda madre. Pasaba horas ayudándome a estudiar para el examen de admisión. Me prestaba libros que iban mucho más allá del currículum escolar. Me llevaba a conferencias y debates en la universidad. Cuando confesé mi interés específico en trauma psicológico y recuperación, me presentó a colegas especialistas en el área, ampliando mis horizontes. «Tienes algo que muchos psicólogos nunca tendrán, Ofelia», me dijo un día mientras caminábamos por los pasillos del hospital donde hacía una práctica voluntaria. «Tú viviste el trauma en carne propia, conoces el dolor desde adentro. Eso te dará una empatía y una comprensión que ningún libro puede enseñar». Aquellas palabras quedaron grabadas en mí. Por primera vez, vi mi experiencia traumática no solo como una cicatriz, sino como una herramienta poderosa que podría usar para ayudar a otros. Mi dolor podía tener un propósito. Cuando finalmente entré a la universidad, me sumergí en los estudios con una sed insaciable. Devoraba libros, participaba en todos los grupos de estudio, hacía preguntas que a veces dejaban incluso a los profesores pensativos. Algunos compañeros me veían como intensamente seria, casi obsesionada. No entendían que para mí, cada clase, cada teoría, cada concepto era una pieza en el rompecabezas de mi propia recuperación. Freud, Jung, Skinner, Rogers, cada uno de estos teóricos me ofrecía lentes diferentes para mirar no solo hacia el futuro de los pacientes que algún día atendería, sino hacia mi propio pasado. Comencé a entender los mecanismos del miedo, de la disociación, del estrés postraumático. Comencé a darles nombres a los monstruos que todavía visitaban mis sueños ocasionalmente. En el segundo año de la carrera, algo inesperado ocurrió. La doctora Regina me invitó a acompañarla en un proyecto piloto que estaba desarrollando, un grupo de apoyo para mujeres víctimas de violencia doméstica. No sería como terapeuta, claro. Yo todavía era apenas una estudiante, sino como observadora, alguien que podría aprender en la práctica. «Creo que será bueno para ellas y para ti», dijo con aquella mirada penetrante que parecía ver a través de todas mis defensas. Mi primer día en aquel grupo cambió mi vida para siempre. Sentada en un círculo con 8 mujeres de edades e historias diferentes, escuché relatos que resonaban dolorosamente con mi propia experiencia. Una había sido golpeada por su marido durante 10 años antes de lograr huir. Otra había sido abusada por su tío desde niña, con el silencio cómplice de la familia. Una tercera había intentado denunciar al compañero violento 3 veces, pero la policía nunca hizo nada. Permanecí en silencio la mayor parte del tiempo, observando, absorbiendo. Pero al final de la sesión, una señora mayor con marcas de quemaduras de cigarro en los brazos, tan parecidas a las que mi madre tenía, me miró directamente y preguntó: «¿Y tú, niña? ¿Cuál es tu historia?». Sentí la mirada de la doctora Regina sobre mí, no presionando, solo apoyando. Respiré profundo
y por primera vez fuera de un ambiente controlado de terapia o investigación policial, conté mi historia. Conté sobre Adalberto, sobre el hoyo en el patio, sobre mi madre paralizada por el miedo, sobre la noche enterrada bajo la lluvia, sobre el plan de fuga. Cuando terminé, el silencio en la sala era denso, casi palpable. Entonces, una a una, aquellas mujeres se levantaron y me abrazaron. No había lástima en sus ojos. Había reconocimiento, solidaridad, la conexión profunda de quien conoce el mismo dolor. «Sobreviviste», dijo la señora de las quemaduras, sosteniendo mis manos entre las suyas. «Y estás aquí, estudiando, reconstruyéndote. Me das esperanza de que mi nieta también puede tener un futuro, incluso después de todo lo que vio en aquella casa». Salí de aquella sesión transformada. La doctora Regina, con su sabiduría silenciosa, sabía exactamente lo que estaba haciendo al llevarme allí. No era solo para que yo aprendiera, era para que me diera cuenta de que mi historia, por más dolorosa que fuera, podía ser una luz para otras mujeres en situaciones similares. A partir de aquel día, mi camino en la psicología quedó claro. Sería una terapeuta especializada en trauma, enfocada especialmente en mujeres y niños víctimas de violencia. Cada curso, cada práctica, cada lectura que hice a partir de ahí fue dirigida hacia ese objetivo. En el último año de la carrera, conocí a Carlos, un estudiante de psiquiatría que asistía a algunos seminarios interdisciplinarios a los que yo también acudía. Era un muchacho callado, de ojos amables y manos siempre limpias, algo que noté inmediatamente, tal vez por el contraste con las manos siempre sucias de tierra y grasa de Adalberto. Carlos tenía una inteligencia aguda, pero también una sensibilidad rara entre los hombres que conocí. Nuestra amistad comenzó con discusiones sobre casos clínicos, debates sobre enfoques terapéuticos, intercambio de artículos y libros. Poco a poco fue transformándose en algo más. Tardé en confiar, en bajar las murallas que había construido alrededor de mi corazón. Pero Carlos fue paciente, respetando mi tiempo, mis límites, nunca presionándome. Cuando finalmente le conté toda mi historia, una noche estrellada a orillas del río, él no mostró horror, asco o lástima, reacciones que yo tanto temía. En lugar de eso, sostuvo mi mano y dijo simplemente: «Gracias por confiar en mí con esto. Eres la persona más fuerte que he conocido». Fue en aquel momento que supe que podría amarlo, no con el amor desesperado y dependiente que veía en tantas mujeres traumatizadas, sino con un amor adulto, consciente, elegido. Nos graduamos el mismo año, yo en psicología, él en medicina, ya encaminado hacia la residencia en psiquiatría. 2 años después, nos casamos en una ceremonia sencilla en el jardín florido de la casa de la doctora Regina y el doctor Pablo, que se habían convertido en una segunda familia para los dos. Mi madre, ahora una enfermera formada y respetada en el hospital donde trabajaba, lloró durante toda la ceremonia. Era un llanto diferente del que yo conocía, no de dolor o miedo, sino de una alegría profunda mezclada, tal vez con alivio. Su hija, a quien una vez falló en proteger, ahora estaba construyendo una vida plena, con un hombre bueno a su lado. Nuestra vida juntos comenzó modesta, pero llena de propósito. Carlos inició su residencia en psiquiatría. Yo conseguí un puesto en una ONG que trabajaba con mujeres en situación de vulnerabilidad. El sueldo era bajo, pero el trabajo me llenaba de una forma que nada más podría hacerlo. En 1983, a los 26 años, defendí mi maestría en psicología clínica con una tesis sobre resiliencia en sobrevivientes de trauma severo. El jurado, compuesto por profesores renombrados, quedó impresionado con la profundidad del trabajo, sin saber que mucho de lo que yo escribía venía no solo de la investigación académica, sino de mi propio viaje de sanación. Fue ese mismo año que descubrí que estaba embarazada de nuestro primer hijo. La noticia trajo alegría, pero también un miedo que no esperaba sentir. ¿Sería capaz de proteger a esta criatura? ¿Sabría ser una buena madre habiendo tenido un ejemplo tan deficiente? ¿Y si los traumas de mi pasado afectaban mi capacidad de maternar? Carlos, con su calma habitual, me ayudó a navegar por esos miedos. Comenzamos terapia de pareja, no porque tuviéramos problemas, sino como preparación para la paternidad.
Queríamos entrar en esta nueva fase con los ojos abiertos, conscientes de nuestros propios traumas y detonantes. Pedro nació en una madrugada lluviosa de abril de 1984, tras un parto difícil pero transformador. Cuando lo puse en mi pecho por primera vez, algo floreció dentro de mí. Un amor tan inmenso, tan feroz, que casi dolía. En aquel momento hice una promesa silenciosa. Este niño nunca conocería el tipo de miedo que dominó mi infancia. Él sería protegido, amado, respetado en su individualidad. 2 años después llegó Mariana, nuestra hija de ojos curiosos y sonrisa fácil. Nuestra familia estaba completa, nuestro pequeño círculo de amor y seguridad establecido en un mundo que yo sabía que era muchas veces cruel. Equilibrar la maternidad con la carrera no fue fácil, especialmente en una época en que se esperaba que las mujeres priorizaran el hogar por encima de todo. Pero Carlos fue un compañero en el sentido pleno de la palabra, dividiendo igualmente las responsabilidades, apoyando mis proyectos profesionales, creando espacio para que yo pudiera seguir mi vocación mientras también era madre. En 1990, con los niños ya en la escuela, di el paso que tanto soñaba. Abrí mi propia clínica especializada en trauma psicológico, con enfoque especial en mujeres y niños víctimas de violencia. Comenzó pequeña, solo yo y una colega de la ONG donde había trabajado, en una sala alquilada en el centro de Veracruz. Lo diferente de nuestro enfoque era que nunca cobrábamos a las mujeres que no podían pagar. Establecimos un sistema donde pacientes de mayor poder adquisitivo subsidiaban el tratamiento de las menos favorecidas. No nos hicimos ricas con ese modelo, pero logramos ayudar a cientos de mujeres que de otra forma nunca habrían tenido acceso a tratamiento psicológico de calidad. Fue en esa clínica que desarrollé lo que más tarde sería conocido como Método Felia, un enfoque terapéutico específico para trauma complejo, combinando técnicas de diferentes escuelas psicológicas con prácticas que yo misma desarrollé a partir de mi experiencia personal y profesional. El trabajo creció, ganó reconocimiento. Comencé a ser invitada a dar conferencias, talleres, capacitaciones para profesionales de la salud mental. Escribí artículos, después un libro que se convirtió en referencia en el área. La niña que un día fue enterrada viva en un patio en Tehuantepec, ahora era una autoridad respetada en el tratamiento del trauma psicológico. Pero el reconocimiento profesional, por más gratificante que fuera, nunca fue lo que más me importaba. Lo que realmente me movía eran los ojos de las mujeres que atendíamos, verlos pasar del miedo paralizante a la esperanza cautelosa y finalmente a una fuerza renovada. Era ser testigo de sus viajes de víctimas a sobrevivientes y finalmente a personas plenas, redescubriendo su propia voz, su propio poder. Mientras nuestra clínica crecía, mi madre enfrentaba sus propios desafíos. En 1995, comenzó a mostrar los primeros signos de algo que no comprendimos de inmediato: olvidos, confusión, cambios de humor. Por algunos meses lo atribuimos al estrés del trabajo, a la edad que avanzaba. Pero cuando olvidó cómo volver a casa después de visitar mi casa, un camino que hacía casi semanalmente, supimos que era algo más serio. El diagnóstico llegó como un golpe: Alzheimer precoz. Ella tenía apenas 58 años. Los médicos explicaron que era una forma rara, genética, probablemente heredada del lado paterno de la familia, aquel lado que yo apenas conocía, de un padre que nunca tuve la oportunidad de conocer. El miedo en sus ojos cuando recibió la noticia me recordó a la niña asustada que yo fui un día. «No quiero olvidarte, hija», susurró, sosteniendo mi mano con fuerza. «No quiero olvidar todo lo que logramos juntas». En los años siguientes, nuestros papeles se invirtieron. Yo, que un día fui la hija que ella no logró proteger, ahora me convertía en la cuidadora que ella desesperadamente necesitaba. Carlos, siempre mi puerto seguro, reorganizó nuestra vida para acomodar esta nueva realidad. Adaptamos nuestra casa, contratamos cuidadoras para los periodos en que estábamos trabajando, creamos rutinas que ayudaban a disminuir su confusión. Fue un viaje doloroso, viéndola perder gradualmente las memorias, las habilidades, la propia esencia de quién era. Pero también fueron años de una conexión profunda que nunca habíamos experimentado antes. En los momentos de lucidez,
conversábamos sobre el pasado. No solo sobre los horrores que vivimos, sino también sobre las pequeñas alegrías que logramos encontrar incluso en los tiempos más oscuros. ¿Recuerdas aquella vez que hiciste un pastel con lo que había en la despensa y quedó tan duro que lo usamos como tope de puerta? Reía ella, los ojos momentáneamente aclarándose. O cuando adoptamos aquel gatito callejero y lo escondimos de Adalberto por 3 semanas enteras. Esos recuerdos compartidos, incluso los más simples, ayudaban a sanar heridas antiguas que ni sabíamos que todavía estaban abiertas. Era como si, ante la amenaza de perder todas las memorias, pudiéramos finalmente mirar al pasado con una nueva perspectiva, viendo no solo el dolor, sino también la resiliencia, los momentos de conexión que sobrevivieron a pesar de todo. Mi madre falleció en 2004, en una tarde tranquila de domingo. Estaba sentada en el portal de nuestra casa, observando a mis hijos, sus nietos, jugando en el jardín. De repente, sonrió, extendió la mano como si saludara a alguien que solo ella podía ver y cerró los ojos por última vez. Los médicos dijeron que fue un aneurisma, rápido e indoloro. Me gusta pensar que en el último momento quizás vio a mi padre viniendo a buscarla. Aquel hombre de la guitarra que nunca conocí, pero cuya sangre corre por mis venas. La pérdida de ella dejó un vacío inmenso, pero también una extraña sensación de plenitud. Nuestro círculo se había cerrado. La madre que no pudo protegerme cuando niña había recibido mi protección en sus últimos años. De alguna forma, nos habíamos sanado una a la otra. Hoy, a los 68 años, miro hacia atrás y veo una vida que nunca podría haber imaginado aquella noche terrible en el patio empapado de Tehuantepec. Tengo 2 hijos maravillosos, ambos profesionales de la salud. Pedro siguió los pasos de su padre en la psiquiatría. Mariana se convirtió en trabajadora social. Tengo 4 nietos que crecen en un ambiente de amor y respeto, que nunca conocerán el tipo de miedo que dominó mi infancia. La clínica que fundé hace más de 30 años ahora es un centro de referencia nacional en el tratamiento del trauma, con sucursales en 3 capitales. El método Ofelia se enseña en universidades, se aplica en programas públicos de salud mental. He capacitado a cientos de terapeutas que ahora difunden este trabajo por todo el país. Todavía atiendo a algunas pacientes, mujeres con historias particularmente difíciles que me son remitidas por colegas. A cada una de ellas le cuento un poco de mi propio viaje, no como terapeuta, sino como sobreviviente. Porque sé que a veces lo que más necesitamos escuchar cuando estamos en el fondo del pozo es que alguien estuvo allí antes y logró salir. Y es por eso, mis queridos, que decidí compartir mi historia con ustedes hoy, porque sé que entre los miles de personas que ven este video, hay alguien que está pasando por su propio infierno particular, alguien que piensa que no hay salida, que el dolor es demasiado grande para soportar, que las cicatrices son demasiado profundas para sanar. Para esa persona quiero decir, eres más fuerte de lo que imaginas. La oscuridad no es para siempre. Hay un camino hacia afuera, por más imposible que parezca ahora. Lo sé porque recorrí ese camino paso a paso, día tras día, de la tumba en el patio al aula, del terror a la sanación, de víctima a sanadora. Si mi historia tocó tu corazón de alguna manera, te pido que dejes tu like y te suscribas aquí al canal Memorias de las Abuelas. Cada suscripción nos ayuda a llegar a más personas que necesitan escuchar historias de superación como la mía. Recuerda siempre, tu historia no termina en el capítulo más doloroso. Hay páginas aún no escritas esperándote, y en esas páginas puede haber más luz, más amor, más propósito de lo que jamás imaginaste posible. Con todo mi cariño, esta abuela de 68 años que un día fue una niña enterrada viva, pero que encontró fuerzas para salir de la tierra y alcanzar las estrellas.